La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará, a través de entrevistas íntimas y muy personales, los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. La algarabía, el bullicio disonante que hiere el alma de los sentidos. La ciudad respira, la ciudad alza su agonizante y chirriante voz, asfixiando las melodías más hermosas que emanan de los seres que en ella viven. Las luces de neón apuñalan los ojos, resquebrajando la noche. Y la luz desnuda, los ojos heridos, pueden ver gente hablando sin conversar, gente oyendo sin escuchar, gente escribiendo canciones que las voces jamás compartirán. No hay lugar para el silencio. En un rinconcito, lejos de la algarabía, allá donde el músculo duerme y la ambición descansa, un piano sostiene 2 tazas de café. Testigos de la cita de nuestro invitado Óscar Álvarez Trifgier, con los sonidos del silencio. Bienvenido a nuestro camino de baldosas amarillas. Muchísimas gracias. ¿Es necesario el silencio para poder crear música? Absolutamente necesario, claro que sí. Del silencio es de donde nace todo, ¿no? Las ideas. Además, esas mismas ideas yo creo que cobran sentido en el momento que también se paran. Es decir, el significado de una frase melódica debe tener una pausa, debe tener un silencio para que cobre sentido. Así que, vamos, tanto desde el ruido absoluto hasta el silencio, es yo creo que casi una combinación del yin y el yang, ¿no? Deben de convivir juntas, pero desde el silencio, por supuesto, de ahí nace la melodía y nace todo, la música. ¿Y qué te cuenta el silencio cuando estás a solas con él? Pues depende del momento, por supuesto. Hay diferentes momentos de silencio. Está el momento de silencio que también me parece muy importante, que es el silencio del aburrimiento, pero aburrimiento entre comillas, porque a mí me parece importante el saber aburrirse, es el estar quieto, el no tener que hacer nada, ¿no? Ni bueno, como actualmente, coger el móvil directamente y estar mirándolo las 24 horas. Ese momento de silencio, llamémoslo de aburrimiento, da tiempo a pensar. Eso es lo que yo creo que activa la mente en muchos sentidos. El momento de silencio de, digamos, la composición es diferente. En mi caso, por lo menos, depende muchísimo, porque yo creo que de alguna manera
la música que he escrito casi que no soy yo solo el que la compone, ¿no? Hay como algo más, una transición de arriba a abajo que fluye por nosotros que hace que nazcan las melodías. Aparte de, evidentemente, todas las inspiraciones que podemos tener, ¿no? Toda la música que hayamos escuchado. Hay muchas cosas en juego. ¿A qué suena la magia del universo, el sonido de la magia del universo? Wow, vaya pregunta. ¿A qué suena? Pues, Ese sonido, el que tú escuchas cuando estás creando, o sea, te quedas en silencio y de pronto viene ese sonido que parece que viene de alta esfera, como tú decías antes, de un ser superior del que disfrutamos todo, y de pronto tú eres el portador, el que transforma ese sonido. Ese sonido suena, el universo suena, porque el universo es la voz exactamente de la energía. sí, te doy la razón. Yo creo que aún así yo soy demasiado pequeño en mi ser como para saber absolutamente cómo suena esa magia en su absoluto significado, ¿no? A lo mejor yo podría decir que soy un mero traductor de lo que a mí me pueda llegar y cómo lo traduzco al piano de la mejor manera que pueda. Raíces que se extienden por todos los rincones del universo, que se empapan con los silencios, que cantan armónicos la alegría de la existencia. Y la savia bruta asciende por las venas, explosiona los sentidos y su magia inunda el cerebro, que haciéndose cómplice de las manos, lo convertirá todo en una creación. Para poder crear, tus manos deben aprender a caminar por un campo repleto de selectas teclas negras y blancas. Unas veces presto, otras veces adagio, unas veces forte, otras veces piano. ¿Cuándo comienzan tus manos a transitar por ese camino? Pues yo tendría alrededor de los 8 añitos, cuando a mi padre y a mi madre se les ocurre que tengo que aprender a tocar el piano. No porque tuviera que ser pianista, pero simplemente por tocar un instrumento, ¿no? Y tenían una amiga que daba clases de piano, y yo junto con mis amigos más cercanos pues empezamos a dar clases de piano particulares. Y bueno, al principio en realidad fue un poco un disparate, porque, claro, éramos súper jóvenes, éramos muy niños, la energía emanaba por todas partes en nuestro cuerpo. Y además, fíjate tú que en ese principio yo no estaba convencido en absoluto de que yo quisiera tocar el piano, no hubo como una magia o un enamoramiento de pronto de, oh, el piano es mi vida, no, ni mucho menos. Además, había un chico que daba clases en otro momento después de nosotros, que tenía los dedos súper largos, tocaba fantástico, y yo decía, pues yo no voy a poder tocar como este. Y pues eso duró hasta que cumplí los 11, que ya le dije a mi padre, papá, yo ya no quiero tocar más, yo quiero hacer otra cosa. Y dijo mi padre, vale, muy bien. Pero vamos, muy poquito después me llevó mi padre a un concierto aquí en el Gutiérrez de Alba, que vino el gran maestro Chano Domínguez, y ahí sí fue cuando a mí se me cayó todo. Además recuerdo que estaba arriba junto a mis amigos, esos amigos que empezaron a tocar conmigo, a dar clase, y recuerdo que yo ahí fue cuando dije, chavales, callarse por favor, que no me estoy enterando y estoy alucinando en colores. Ese fue el antes y el después para mí. La música pertenece a dos mundos, al del alma y al del cuerpo.
La música se nutre de estas dos naturalezas. El jazz no es de ninguna manera la excepción. Por eso transforma estas dos naturalezas, a no ser de una naturaleza estática. El jazz es movimiento, vibración, cambio, devenir. Es una constante búsqueda de una imagen, de un símbolo. El artista se mueve por caminos que solo él conoce y los que llevará de la mano a todo aquel que decida escucharlo y fundir su alma con la música. Los tiempos del comienzo, los primeros pasos. ¿Cuándo comienzas a conocer esta forma jazz de expresión? Pues bueno, como comenté antes, yo creo que la primera vez fue ahí con Chano, en el Gutiérrez de Alba. Pero anteriormente sí que es verdad que no recuerdo qué cumpleaños fue, pero ahí entre los 9 y los 10, mi tío, por parte de madre, es decir, mi tío danés, Franz Rivia, batería de jazz, establecido al máximo, gran batería. Además estaba ya con 18 añitos en Nueva York estudiando en la New School, una absoluta bestia. Y él me regaló un disco de Miles Davis, pero de los últimos, en el que Miles Davis ya estaba experimentando, que sí, con el soul, el hip hop y demás. Y lo escuché y pues no sé si llegué a entenderlo totalmente, aunque nunca se me olvidará, sin embargo, ¿no? Y ese fue, yo creo, entre Chano y ese disco, y después poquito a poco mi tío, cuando se enteró que ya estaba un poquito más interesado, empezó a enseñarme cositas. La música de la libertad. El jazz tiene la capacidad de unir y separar a la vez. Tiene un conocimiento definido y agrupado. Después va a un momento de ruptura y de creación para construirse de nuevo. Es la estructura de la propia vida. Vale la pena recordar el origen del jazz para poder comprender su naturaleza de ruptura y de libertad. Nació de los esclavos del continente africano, en América, que ansiaban su libertad, ser reconocidos como parte de la sociedad. Y aunque no surgió como tal, el jazz que conocemos ahora, hasta ahora mismo, tiene su raíz en estos pueblos. ¿Qué respeto merece el jazz al ser escuchado? Un respeto absoluto, además desde mi manera de verlo, porque yo sigo tocando jazz, digamos, de prestado. Eso es cultura estadounidense, sin duda, naciendo de África, por supuesto, llegando a Nueva Orleans, etcétera, etcétera, que posteriormente se empapa de toda la música europea. Estamos hablando de música clásica, que es cuando también empieza a evolucionar. Pero aunque tenga esa influencia, sigue siendo americana, norteamericana. Entonces, yo un respeto absoluto, o sea, para entender este lenguaje que es tan extenso, especial, hay que escuchar mucho. Hay que escuchar, hay que intentar entender por qué se toca así, por qué tanta libertad, cuál es el significado de esa libertad, ¿no? Y por las eras y las décadas que han pasado, cómo ha ido evolucionando, por qué ha evolucionado así, en fin, un respeto absoluto. Al mismo tiempo decir que hay que tenerle un respeto absoluto a la música en general, porque si no tiene sentido ninguno. ¿A qué suena tu alma cuando interpretas una pieza de jazz? Cuando interpretas tú. Wow, otra pregunta potente. ¿A qué suena? Pues suena a mí, inevitablemente. No puede sonar otra cosa. Que por supuesto suena a mí manchado de todo lo que he escuchado, como antes, ¿no? Somos el
el producto de lo que nos hemos empapado. Entonces, esa creo que sería la definición más cercana. Suena a mí, por supuesto, con todo lo que soy, con mi nervio, con mi tranquilidad, con mi disparate, y con todos los grandes maestros que están a mi espalda, sin duda. Sí, y además con una cosa que después hablaremos, con una de tus grandes aficiones, y de lo cual tú has obtenido el título de Sommelier. Sí, señor. Pero, eso después, ahora mismo, ahora todavía no ha llegado el tiempo de brindar. Todavía no hemos llegado. Un piano llamado Apartheid. Una pugna entre las teclas blancas y las negras. Un sinsentido que conduce a una dolorosa pieza de música negra que retoma una y otra vez y retorna a la repetición de un compás que suena a rancia disonancia. Canta la hierba. Qué chirriantes notas suenan en este libro de Doris Lessing. Pues fíjate que ese libro además fue el primero que yo leí en inglés, que por aquel entonces, que yo era un chavalito de 18 años, pues fue un trabajazo. Porque claro, mi inglés pues no era ni mucho menos perfecto, entonces fue duro, aparte de la historia que tiene detrás, ¿no? Pues hay mucha injusticia al mismo tiempo que es absoluta realidad, ¿no? Ese el libro que cuenta la historia de esta mujer, o digamos la pareja, ¿no? Los dos casados que no pueden escapar su círculo, no pueden escapar de quienes son. No digo que fuera parte de este libro sea imposible escapar no de quienes somos, pero de lo que nos rodeamos, ¿no? Pero en este caso pues le fue imposible y vivieron todo lo que vivieron, y con un final poco trágico, pero no obstante absolutamente real, como he dicho. Muy real e importante recapacitar sobre lo que somos, por qué lo hacemos, y el pensar que no es imposible escapar de nuestro destino o cambiarlo, deformarlo para formarlo de nuevo de otra manera. Injusticias para un pueblo condenado a los martillos y a quemarse en los infiernos por cantar tanto estribillo cuando se siente ofendido y guardar bajo el sombrero el abuso desmedido. Maldigo a esos sin alma que abusan de otro ser humano sin darse cuenta de que todos tenemos el mismo apellido. El que quiere fronteras con la gente sin recursos, haga una raya en la arena, y el que no cierre su puerta es porque ya se ha dado cuenta de que la tierra es de cualquiera. ¿Son necesarias las fronteras, Óscar? Otra pregunta, esta la voy a llamar una bonita pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no hacen falta fronteras. Yo creo que hay que ser consciente de nuestras diferencias, porque eso es lo bonito. Bueno, ya que estamos en Culturaira, de la cultura de cada uno de nosotros, por procedencia y por donde estamos ubicados en el planeta Tierra, pero la frontera como tal, para delimitar un sitio y otro, el nacionalismo, no lo compro. No me parece que no hace falta, no hace falta de verdad. Las banderas, que me parece muy bonito, y ahora con el Mundial, ¿no? Todos los países jugando, sí que está muy bien, pero hay que tener cuidado. Yo creo que no debemos delimitarnos tanto, somos todos los mismos. Somos nosotros viniendo de cada sitio con nuestras culturas y diferencias, pero seguimos siendo los mismos, ser humanos.
amar la vida, amar la libertad, tener la posibilidad de ser tú mismo. Esa parte de la sociedad que disfruta del dolor, esa sociedad cruel e hipócrita que desprecia, que rechaza, que quita la vida a quien no le vende su alma, para luego lamentarse y tratarlo de resucitar. ¿Qué emociones provocan en ti los cuadros de Vincent Van Gogh? Un universo súper especial. Además, todos, cualquiera, esos colores, ese... Yo creo que se me olvida un poco de mi propia realidad. Además, yo creo que más de una vez he soñado con esos colores y esos mundos, ¿no? Transformándolo en mi propio mundo, que siempre lo hacemos, ¿no? En los sueños, lo impregnamos de nuestras experiencias y de nuestras vivencias. Pero Van Gogh a mí me encanta. De verdad es algo que... Es un pequeño mundo en el que entras cuando miras sus pinturas. Súper especial. Desgraciadamente maltratado, ninguneado, despreciado. Y ahora vitoreado. Venerado. Ahora Van Gogh. Sí, tengo un cuadro de Van Gogh. Sí. El pobre se murió sin saberlo. Exacto. Y ahora lo resucitamos. Correcto. Penosa sociedad. ¿Qué música acompañaría una cita virtual entre tú y Van Gogh? Como si estuviéramos nosotros, pero yo soy Van Gogh. ¿Qué música le pondrías tú a esa cita? Pues a lo mejor podríamos escuchar diferentes piezas. Algo de Bach, a lo mejor. También porque personalmente a mí me apasiona Johann Sebastian Bach. Pero también a lo mejor, sin duda alguna, algo de jazz. Desde... Creo que se podríamos escuchar cualquier disco de John Coltrane y volar. Sin duda. Cuando las cenizas se lamentan de su suerte, surge la esperanza y renace la vida en su verdadera esencia. Amanece entonces la eternidad. ¿Qué impresiones amanecen en ti al contemplar el amanecer de Claude Monet? Sí, el infinito. Las infinitas posibilidades que tenemos en nuestra vida, si realmente nos paramos a pensar en el silencio, como comentábamos antes. Mira, silencio, yo creo que es una buena palabra para ese cuadro, para mí, que ocurre tanto, pero es tan amable y apaciguado. Creo que sí, que eso podría describirlo muy bien. Escuchemos un poco ese silencio. La luz que viste de colores al alba levanta sus descansados párpados para regalarte un nuevo día. ¿Qué supone para ti cada amanecer? Un nuevo comienzo. Mirándolo desde todo lo que dejamos atrás cada día, que es importante ser consciente de ello porque es el aprendizaje, ¿no? Todo lo que tenemos a la espalda. Y cada día, pues, volver a mirarlo con una vista al futuro, pero siendo consciente absolutamente de la hora, ¿no?
Y cada mañana eso es ahora. Desde que nos despertamos hasta que el día se desarrolla con todos nuestros quehaceres y esos momentos de silencio, una vez más, que son muy preciados. Hay que saber llevarlo y saber mirarnos al espejo para decir, bueno, volvemos a empezar. Seguimos con el silencio. El silencio cristalino. Chick Corea. Chick Corea. Sí, señor. Y la memoria crece. Y la memoria sueña. Bonito silencio este, ¿eh? La mesa desnuda espera ser engalanada con ricas viandas. ¿Qué menú diseñarías tú para este momento? ¿Qué menú? Estamos hablando de comida, ¿no? Sí. Pues, a ver, ¿Qué sabores vienen? pues de primer plato vamos a hacer algo interesante como una sopa, una crema, incluso si me aprieta una pequeña emulsión. Ya nos vamos a poner aquí artistas y todo. Sí, claro. Pero una vez, que me flipa a mí, una crema de verdura, una vichyssoise, eso me encanta, y calentita. Aunque por otro lado, yo soy el tonto del gazpacho, vamos, donde hay un gazpacho que se quite todo lo demás. Pero hoy no. Hoy no. Bueno, en este momento yo creo que es cremita. Sí, esto es cremita. Además estamos en invierno, cremita. Y después, de segundo, pues una verdurita rica a la plancha. Y bueno, ya depende de cómo esté uno de humo, pero yo creo que la potencia de un filete rojo, tierno, con todo mi respeto a los vegetarianos y a los veganos. Ellos, por favor, una vez más, libertad, ¿eh? Pero un buen filete sabroso que se deshaga, ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a ahogarnos. Oh. La vida es pura magia y llena cada rincón de nuestra madre tierra. Riega sus entrañas con agua y, en agradecimiento, los transforma en frutos del vino. ¿Hasta qué punto tu vida está unida al vino? Pues el vino fue, a ver cómo lo llamo, fue un pequeño intermedio. Fue una etapa de repensarlo todo un poco. Nace de un periodo un poco duro al principio en el que decidí necesitaba dejarlo todo un poco. Y de ahí, y de la necesidad de trabajar, de pronto empiezo a trabajar en el restaurante de un amigo y poquito a poco, en el afán que tengo yo de querer hacer las cosas bien y con, sin duda influencias de mi abuelo Klaus y mi padre, que son locos del vino, me empiezo a interesar muchísimo por él y por lo que representa, ¿no?
y me pongo a estudiar como un loco porque descubro que ese mundo es súper vasto, o sea, es enorme. La sabiduría, historia y conocimiento del vino. Y me embarco en un estudio de escribir cuadernos. Yo no sé cuántos cuadernos tengo hasta que empiezo, digamos, oficialmente a estudiar en la academia y la termino. Eso fue un viaje increíble, la verdad. Ya que conoces al vino, esta pregunta ¿es el vino un buen confidente para guardar tus secretos más íntimos? Sí, sin duda. Con una copita de vino se puede llegar a muchos sitios, desde el absoluto secretismo y confidencias hasta las alegrías más grandes y buenos ratos, sin duda. En el silencio de una sociedad y de una soledad elegida, lejos de todo ruido que pueda distorsionar el encuentro contigo mismo, ¿qué vino elegirías para acompañar esta cita contigo mismo, que tan necesaria es para poder seguir creciendo? Pues déjame pensar. Yo creo que esta cita se merece un buen vino con mucho carácter, como los vinos del Priorat, que aunque son vinos con un alto porcentaje de alcohol, tienen muchísima fineza. Es un vino que suele acompañar a platos fuertes con mucha grasa y también se suelen utilizar, por hacer una comparación con el vino francés que se llama Châteauneuf-du-Pape, del sur de Francia. Exacto. Si lo comparas con el Priorato, tiene muchísimo más carácter, fuerza, ¿no? Esa acidez del Priorato lo hace muchísimo más elegante cuando tenemos al Châteauneuf, que es mermelada, ¿no? Y es un poquito más grueso. Yo creo que un buen Priorat sería fantástico ahora. Un día brindaremos con él. Sí, por Dios. Dos copas se alzan al cielo, mientras dos miradas se entrecruzan, cómplices de un mismo silencio. Una sonrisa compartida, preludio de un recuerdo que estallará en una risa contagiosa que romperá el silencio contenido. Risa, la cura de todos los males, desecha tempestades, estado de gracia del alma cuando a la vida se acaricia. Risa, infinito oasis donde tu alma ilumina plenamente los verbos que salen del corazón. Es la luz que llena tu existir. Risa, risa, que no se agote jamás. ¿Es necesaria la risa en estos momentos tan duros que estamos viviendo? Claro, la risa hace falta siempre. Tenemos que poder reírnos de todo, de nosotros mismos lo primero. Porque es que si no, no nos entenderíamos en la vida a nosotros mismos. Tenemos que querernos a nosotros mismos, pero tenemos que reírnos de nosotros mismos. Eso es base, eso es clave. La risa en estos tiempos y en los siguientes y en los anteriores y de todo el rato. Risa. Eso no significa que no haya que saber estar triste y abrazarlo cuando tengamos que estar tristes, por supuesto. Pero la risa, que no falte, ¿no? Que no falte. El asombroso viaje de Pomponio
Flato, de Eduardo Mendoza nos reímos. ¿Recomendarías tú la lectura de este libro? ¿Por qué? Sí, porque además, bueno, cuando lo leí fue un viaje súper divertido y no me esperaba el final en absoluto, el cual no voy a contar evidentemente para que os entre más ganas de leerlo, para el que no lo haya leído, pero es un libro buenísimo. Y cómo yo no sé en qué momento empecé a darme cuenta de quién era el personaje. Que bueno, que los oyentes a lo mejor dirán qué personaje, pero bueno, leérselo, porque es fantástico. Qué viaje más divertido, qué de cosas pasan y cómo te engarza en nuestra propia historia, ¿no? Fantástico. Una noche en las carreras, una noche en la ópera, la vida de Brian, la magia de la risa en la gran pantalla. Queremos agradecer a los hermanos Marx y a los Monty Python por haber creado estas películas. Todo. Qué genio. Qué decir, hay tanto humor negro, ironía, se meten con ellos mismos y se meten con todos nosotros. Y es que hay tanto, es tan inteligente, y parece que estás viendo los hermanos Marx, que están haciendo, ¿no? Le está dando golpes a un piano, está tocando el arpa dentro de un piano, los Monty Python están andando como si fueran unos locos perdidos, pero es que están diciendo algo al mismo tiempo. Es que eso es lo maravilloso, es que te están diciendo algo, tienes que darte cuenta, pero le debemos todo. Reír para soñar, soñar para sentir y sentir para seguir viviendo. Continúas sentado en tu butaca. La risa ha producido su efecto. Las emociones han despertado de su letargo. Es hora de viajar entre las pautas que marca el silencio del suspense. La ventana indiscreta, Memento, 2 películas, un sentimiento. ¿De qué forma participas en las tramas de estas películas? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te metes dentro? Bueno, La ventana indiscreta, y por mencionar una, ¿no? Es el mundo de Alfred Hitchcock es para mí el misterio, curiosidad. Desde que vi la primera película de Hitchcock me quedé perplejo, ¿no? Y es ese misterio. Yo creo que a día de hoy eso es lo que se me ha quedado. Y misterio que despierta la curiosidad, que hace que queramos saber más y disfrutar del mero hecho del silencio y de a lo mejor nunca llegar a saber aquello que nos picaba la curiosidad. A lo mejor nunca lo sabremos y pondremos nuestra propia respuesta, ¿no? Que será la nuestra personal. Y Memento es para mí una película de reflexión sobre... Aunque tampoco quiero profundizar mucho en Memento, ¿eh? Memento es algo que me divirtió muchísimo como película, ¿no? Pues juega con la memoria y cómo nos afecta, aparte de ser un thriller buenísimo, que no deja de darte sorpresas, ¿no? Y esa sorpresa es lo que yo creo que crea ese misterio. Me gusta mucho el misterio. Yo creo que esas 2 películas tienen eso en común. Sí, compartes ese misterio con el jazz, porque el jazz también tiene misterio. Mucho. Y tiene suspense, y también tiene risa. Entonces, tus inclinación hacia las películas de risa y de suspense también es tu jazz de risa y de suspense. No sabemos nunca a dónde nos puede llevar estas emociones, este sentimiento profundo, que a veces nos hace reír y otras veces nos hace llorar de risa y otras reír de tristeza. Somos un compendio entre las teclas blancas y negras de tu piano.
unos sostenidos, otros notas naturales. Pero jugar siempre con el blanco y el negro hará siempre una composición. Y esa composición son de las muchas que yo te he escuchado. Un compendio entre lo blanco y lo negro, entre la suspense y la risa, al final, entre el ser humano y el ser divino. Qué bonito. Improvisación. Como el jazz, debe ser así. La imaginación es la madre de toda creación. Libros, películas, pinturas, esculturas, arquitectura, cocina, ciencia, etnología, música. Crear para poder sentir, para provocar emociones. Crear para existir. ¿Es el jazz una forma de sentir la vida? Sí. Sí. Para mí lo es. Esto evidentemente es muy personal para cada uno de nosotros, pero para mí lo es, claro. Para mí lo es porque el jazz en realidad, esto es algo que digo yo, que Sí, estoy hablando de ti. Pues el jazz es para mí, y a veces a mucha gente le puede parecer frío antes de que lo explique. Pero para mí el jazz, más que un género musical, que evidentemente también lo es, pero a mí el jazz me parece una herramienta para lo infinito, porque es tan moldeable. Yo creo que ese es el objetivo real del jazz. Y bueno, por ejemplo, todas las canciones que llevamos escuchadas esta noche son exactamente eso, en todos sus diferentes estilos, porque son estilos dentro del jazz, y mira que ha habido cosas diferentes que hemos escuchado, ¿no? Pero todo eso es jazz, ¿no? El infinito, desde el silencio hasta el ruido más grande. Eso es el jazz, infinito. El jazz ofrece libertad creativa al momento de improvisar y permite transitar por caminos infinitos y desconocidos para gozar de su paisaje. Sin embargo, a pesar de ser una música libre y que refleja esa libertad de los intérpretes, tiene ciertas reglas y límites muy rígidos para la improvisación, sobre todo para los instrumentos rítmicos melódicos. Hablar un poco de esas reglas para improvisar. Pues la regla de la improvisación es conocer el lenguaje, porque nosotros estamos haciendo ahora mismo eso, estamos hablando, estamos teniendo un diálogo que no tenemos pensado a priori, pero necesitamos conocer, en este caso, el español, el castellano, para poder hablar, y eso es lo que pasa con el jazz y la improvisación. Hay que saber el lenguaje. Entonces, esto es un tema delicado, ¿eh? Esto es un tema delicado. Porque una vez más, el jazz es algo que no nace de nuestra tierra. Si lo amamos, tenemos que conocerlo, tenemos que respetarlo y conocer cuáles son las normas. Entonces, el lenguaje es algo que lo vamos a conocer escuchando a los que nos preceden, a los que han creado este estilo. ¿De dónde viene? Por ejemplo, digamos, a mí me gusta el jazz más moderno, y cómo toca este pianista que acaba de salir ahora mismo, que es el top, y me voy a poner a estudiar y lo que voy a tocar es eso. Bueno, pues yo diría mal hecho.
Porque, ¿qué es lo que ha hecho ese pianista al que tú amas? Pues él ha escuchado todo lo que viene antes. Él ha entendido de dónde viene este género, de dónde viene esta música y por qué suena así, por qué se eligen esas notas, por qué ese sonido que te gusta a ti, sin entenderlo, te gusta. ¿Qué es lo que hace que te guste? Entonces tienes que entender el lenguaje. Y si quieres llegar a tocar de una manera más contemporánea, tienes que sin duda conocer lo más antiguo, desde antes del bebop, desde hasta el ragtime, desde lo que sea, la música clásica, evidentemente es primordial, porque improvisar no es decir, no, venga, pues a 3 notitas, pero es que ese no es el ritmo, ese no son las notas. Improvisar sí debe ser libre, debe ser tu expresión y debe ser tu respuesta hacia lo que escuchas, pero debes conocer el lenguaje y por qué se hace así. John Coltrane decía, en ningún momento hay fin. Siempre hay que imaginar nuevos sonidos, nuevos sentimientos que transmitir. Y siempre está la necesidad de mantener lo más refinados posible estos sentimientos y sonidos, de manera que podamos ver realmente lo que hemos descubierto en su estado puro. Ver lo que realmente somos y poder transmitirlo. ¿Qué te sugieren estas palabras de Coltrane? Pues yo creo que eso es exactamente el objetivo del jazz. Ese es el objetivo del jazz. El jazz debe evolucionar. Evolucionó desde que empezó. Voy a dar un pequeño detalle, ¿no? Porque los seres humanos, nosotros como tal, nos gusta darle nombre a las cosas, que también está muy bien, porque así podemos nombrarlas y enumerarlas, pero claro, ¿qué es el jazz sino una continua expresión de lo que ellos vivieron en aquel momento? Todos los que fueron los grandes pianistas, saxofonistas, trompetistas, batería, la continua creación, ¿no? Eso es de lo que habla Coltrane, que hay que seguir buscando esos nuevos caminos dentro de todo lo que vino antes para saber lo que va a venir después, que no lo sabemos, ¿no? Es decir, ese es el camino nuevo. Vamos a experimentar para ver hasta dónde podemos llegar. Los caminos del jazz son sugerentes para los que se atreven a aventurarse en ellos. Uno puede perderse en las sendas del jazz. Es una sensación similar a arrojarse a un río y dejarse llevar por la corriente. Se saborea y se disfruta el momento musical. La música eleva a ese lugar que solo conoce el alma. ¿Alguna vez tu piano y tú os habéis sentido arrastrados por la corriente y presos de la incertidumbre? ¿Habéis tenido miedo de no saber dónde vaya a desembocar? Sí, por supuesto. Por supuesto. Nos hemos visto en momentos que no éramos capaces de controlar. También hemos estado estancados, como cuando el agua se estanca. Y es duro. Y ha habido momentos muy duros, porque no siempre tenemos a alguien al lado que diga, no, ve por aquí, que ya verás tú qué bien. Y también es importante que no siempre lo haya, ¿no? Que no haya esa persona siempre, porque así terminamos, con suerte, con suerte terminamos encontrando el camino y por qué nos estancamos donde nos estancamos. Pero qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito, qué precioso es sentirse absolutamente bloqueado, frustrado y salir nadando después. Claro. Por eso el río sigue su curso. Y cada día conoces mejor tu corriente. Y su corriente, dejándote arrastrar cuando tú quieres. Miras hacia el horizonte y luchas por hacer realidad
realidad nuevos proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Pues los nuevos proyectos ahora mismo personales son dos. Uno que es nuevo pero viejo, que se llama Caliscla, un cuarteto que, vamos, mi hermano mano a mano, Lolo Conde, magnífico cantante y compañero de mil batallas. Comenzamos este proyecto, fíjate, hace 13, 14 años, antes de que me fuera a Dinamarca a terminar los estudios y comenzar la carrera. Pues antes de todo esto ya estábamos Lolo y yo dando tumbos, escuchando, creando, intentando ver qué podíamos hacer, y lo hemos vuelto a retomar cuando he vuelto, y en un nuevo formato con dos absolutos maestros de su instrumento, como son Jimmy González y Santi Camps, Jimmy la batería y Santi al bajo, y ahí estamos creando, jugando, en fin, eso es maravilloso. Y después personal mío, sería la continuación de mi trío, que bueno, pues comenzó en Dinamarca con mis propias composiciones, y claro, pues ahora los músicos son otros porque no vivo en Dinamarca más. Y pues aquí estoy componiendo música y tocándola junto a Guillermo Maquil a la batería y Javier Delgado al contrabajo, y con nuevas sorpresas. También estoy trabajando con mi gran amigo Jesús, que es guitarrista y un absoluto crack, que estamos los dos formando mis ideas, ¿no? Y buscando. Yo estoy todavía en búsqueda. Tuve un pequeño parón creativo cuando lanzamos el trío y tocamos una serie de conciertos, y escuchándolo dije, no es exactamente esto lo que quería. Eso es duro cuando te das cuenta, pero también está muy bien darse cuenta. Y ahí estoy, proceso creativo total. A ver si dentro de no mucho tiempo ya nos metemos en el estudio a grabar ese segundo disco. Tu voz cargada de emoción, amiga inseparable de la alegría que rebosa tu alma, ahora se da de la mano con la verdad y con la sabiduría. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. La duda es el principio de la sabiduría. Cuando no alcanzan las palabras, entonces está la música, a la que nunca pudo apresar el lenguaje. Está el jazz, sonando en todos los rincones del mundo. El jazz que pertenece a todo y a todos. Gracias, Óscar, por haber compartido con nosotros tu río de la vida, por haber enriquecido nuestro camino de baldosas amarillas con la música de tu alma. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y la próxima semana, Cultural. ¿Lo que voy a decir? Bueno, como iba diciendo, la próxima semana Culturaira descansará, cediéndole el protagonismo al Día de la Inmaculada, día 8 de diciembre. Pero el día 15 volveremos con un maravilloso programa dedicado a la Navidad, en la que vendrá nuestro amigo Curro López, y compartiremos todo ese descubrimiento y todo su significado y toda la profundidad que existe dentro de la Navidad. Hasta entonces, no olvidéis que estáis siempre presentes en nuestro camino mágico de las baldosas amarillas. La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén,
quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos.